Bueno, ahora sí ya podemos comenzar. Buenas noches. Jean-Pierre Castillo. Buenas noches, profe. No, soy Vanessa Fandiño, profe, ya me estoy cambiando el nombre. ¿Sí? Bueno, vamos a abordar la psicopatología desde las diferentes maneras en donde se podría estar como aprendiendo cierto tipo de patologías como tal. Ahí en el artículo que estaba para hoy del modelo integrador, un modelo integrador de la psicopatología, ¿lo leyeron? ¿No? Que ahí habla un poco, divide un poco la infancia, la adolescencia, la etapa adulta y la vejez, ¿no? Entonces es muy importante eso, es muy importante eso. ¿Cómo debemos abordar nosotros? Les pregunto. ¿Cómo debemos abordar nosotros un caso clínico? ¿Qué debemos tener en cuenta? Díganme, por favor, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Qué contextos nosotros debemos tener en cuenta? Ok, sí, miremos que tenemos, de pronto vamos a tener en cuenta la edad. Obviamente, ¿no? El motivo de la consulta. El motivo de la consulta. No, la historia clínica la hacemos nosotros. O si ya viene remitido por parte médica, pues hay que mirar un poco. Pero hay que mirar otros factores que uno como terapeuta debe tener en cuenta. Y es un poco la estructura familiar. ¿Y entraría la social también? La estructura familiar. ¿Sí? Estaríamos hablando el contexto geográfico donde la persona está creciendo o está viviendo, ¿no? Entonces vamos a mirar un poco ese contexto social. Ese contexto social. Esto lo estamos como indagando con respecto a cómo nosotros podemos abordar el motivo de la consulta o cómo nosotros abordamos a nuestro consultante, cómo nosotros lo vamos a mirar. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Cuando hablamos nosotros de la estructura familiar, ustedes, supongo yo que ustedes ya manejan bien los genogramas, ¿no? Los genogramas, ¿no? Entonces uno tiene que mirar cómo está constituida la familia, ¿sí? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Con quién vive? ¿Con el papá? ¿Con la mamá? ¿Con uno solo? ¿Con un padrastro? ¿Con la madrastra? ¿Con hijastros? ¿Con hermanastros? ¿No? ¿Está viviendo con la familia universal o con un núcleo familiar como tal? No pueden ni hablar. Entonces, tenemos que mirar exactamente eso. Y eso tiene que ver muchísimo con la estructura familiar. Ahora, también tengo que mirar si soy hijo único o el paciente es hijo único, si es el hijo del medio, si es el último, o si es el primogénito.
el primogénito, ¿no? Hay que mirar absolutamente todo, hay que mirar muy bien esa estructura familiar. Su nivel de educación, el nivel de educación que tiene la persona. ¿Qué otra cosa consideran ustedes importante tener en cuenta allí con respecto a esto? A cómo indagamos nosotros, cómo conocemos un poco a nuestro consultante. No, no sería que Bueno, sí. o sea, eso entraría en la estructura. Sí, ok, pero coloquémoslo allí como historia de vida familiar. Historia de vida familiar. ¿No? Ah, ok, bien, importantísimo. Estamos hablando de su contexto académico. De contexto académico. Sí, claro. No estamos hablando de que este consultante sea solamente un niño, pues también hay adultos que están haciendo bachillerato por radio o que están trabajando. Bueno, hay tantas cosas, por eso es importante. Entonces hay que mirar también el contexto laboral. El contexto laboral. Claro, todo eso influye, absolutamente todo eso influye. ¿Qué otra cosa creen ustedes que debamos evaluar en nuestro consultante, señoritas y caballeros? Bueno, ok, es también como mirar un poco su proyección de vida, ¿no? Hacia dónde quiere llegar, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus sueños, tiene metas o no las tiene, importantísimo, sí. Sí, ya estaba en terapia. Bien, ok, sí, listo, permíteme, yo le coloco acá. Entonces, vamos a mirar eso que ustedes dicen. Vamos a mirar se ha estado anteriormente en consulta. Atención, anterior consulta. ¿Sí? Importante. ¿Qué fue lo que dijeron por ahí? Ah, ok. Los gustos, los hobbies, ¿no? Los hobbies que tengan, ¿no? ¿Qué otra cosa? Imagínense ustedes un paciente. ¿Qué es lo que queremos ver o evaluar? Tu pareja no la relación. Ok, listo. Entonces estamos hablando si está casado o soltero o vive en unión libre. Casado, soltero, unión libre. Y en esta parte tendríamos que tener en cuenta entonces un poco su vida sexual. Su vida sexual. ¿Qué? O sea, ok, ya tú te refieres al momento de la consulta. Ah, sí, claro, ok. Sí, claro, la manera como el hombre llega o la señorita llega o el niño, ya te doy la palabra, cómo va a llegar al consultorio, ¿no? Si llega todo imponente o si llega todo agresivo, si llega todo pasivo, si se le facilita comunicarse, si cuando habla con uno le tiembla la voz, o sea, no mantiene la mirada, todo eso es importante. Entonces, miramos un poco su comportamiento
su comportamiento durante la consulta. Al inicio y durante la consulta, porque es que muchas veces cuando uno llega de primerazo, uno es como un poco medio tímido, ¿no? Pero ya después cuando uno ya ha tenido un buen rapport con el paciente, entonces ya el paciente ya hasta le dice, ¿qué hubo, qué ya vería, qué más, ¿no? ¿Sí? Entonces, como que esa parte, entonces como el comportamiento que tiene al inicio y durante la consulta, ¿no? Sí, a mí me llegó una vez un paciente que me llegó en pantaloneta, más fresco el hijo de madre. No, o sea, es que eran, bueno, sí eran las horas de la mañana, pero ¿cómo me va a llegar en pantaloneta el hombre? Era un profesor, es que yo atiendo docentes del magisterio. Me llegó todo fresco en pantaloneta, consulta. Pues yo qué le puedo decir, nada, atenderlo así porque pues, pero a uno le llegan casos bastante interesantes. Bien. Sí, discúlpame, qué pena. Pues que no sé si entraría en contexto social, pero pues sí pertenece a una. Ok, sí, listo. Sí, ok. Aquí estamos hablando de ese contexto social, ¿no? ¿A qué grupo pertenece, no? Sí, si pertenece, por ejemplo, a los, no sé, a un subgrupo social que son los emos, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles son los otros? Emos, los punqueros, los rockeros, los skaters. Sí. Sí, es exactamente todo eso. Bueno, ok. Miremos nosotros, hola. Miremos nosotros entonces cómo nosotros vamos a integrar cómo se adquiere una patología. Vamos a mirar cómo desde el conductismo, acuérdense de algo, ¿no? Cuando nosotros hablábamos del psicoanálisis, cuando se habla del psicoanálisis, el enfoque se le da es al inconsciente y a la libido sexual. O sea, todo está ligado con la sexualidad, ¿no? Entonces, de hecho, las cosas han venido cambiando con el paso de los años. Entonces, en la época de Sigmund Freud, pues la condición patológica que era mucho más conocida en esa época era la neurosis, ¿no? La neurosis era como lo más in, ¿no? Digámoslo así. Y lógicamente eso ha cambiado, ¿sí? Entonces, el psicoanálisis está asociado con la parte sexual y con el inconsciente. Todo se maneja de esa manera. Luego entró lo que tiene que ver con el conductismo. El conductismo está enfocándose más que todo en la conducta, en lo que hacemos nosotros y cómo lo aprendemos, ¿no? Y que el ser humano está asociando y aprendiendo, está generando conductas, está obteniendo reforzadores, está aprendiendo. O sea, estamos pasando del psicoanálisis a la conducta y luego ya viene, hay algo que fue muy importante y tiene que ver con el humanismo, ¿no? El humanismo con su gran representante o su teórico más representante, que es ¿quién? Hablando del humanismo. ¿Acuerdan de la pirámide? Abraham Maslow, ¿no? Y es que inclusive, si nosotros hablamos del humanismo un poco para mirar un poco la psicopatología, no solamente desde lo conductual o no solamente desde lo psicoanalítico,
pues en toda esa época, cuando empezó a surgir el humanismo, estamos hablando de que pues estábamos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Entonces imagínense que todo lo que se hacía, o lo que hacíamos nosotros como humanidad, era hacernos daño, era acabarnos. Y el humanismo lo que se pretende es de que nosotros venimos a este mundo a disfrutar la vida, ¿sí? A vivir en paz, a vivir en armonía. Pero en esa época, pues como que no, pues aquello de los campos de concentración, cómo la gente estaba sufriendo de una manera absoluta con toda esta situación. Entonces el humanismo, inclusive el nombre, ya empieza a generar un impacto positivo, pues porque estamos hablando de qué tan importantes somos nosotros, hablando del humanismo, ¿sí? Entonces, digamos, la época de la depresión en Estados Unidos, eso, el nivel de suicidio fue incrementándose de una manera muy fuerte porque el hambre era impresionante. Había mucha gente que no tenía que comer, había mucha gente que estaba aguantando hambre y tenían que pues, mirar cómo sobrevivir. Entonces, toda esa época fue muy fuerte, hablando de los comportamientos, de los aprendizajes y de las patologías, y cómo la gente llegaba a tomar decisiones como de autolesionarse, inclusive atentar contra su vida, pues porque pues, realmente estaban sufriendo demasiado, ¿no? Entonces la gente, o sea, se lanzaba a los edificios de la misma hambre que tenía, pues, porque la situación era bastante difícil en esa época. Entonces ahí fue cuando empezamos a hablar del humanismo y de cómo nosotros empezamos a mirar un poco las cosas de una manera diferente, a pensar un poco en ayudarnos a ver las cosas. Y una de las cosas que decía Abraham Maslow es de que nosotros tenemos la capacidad de reescribirnos, ¿sí? El reescribirse, ¿qué quiere decir? De que nosotros, como lo decía el psicoanálisis, el problema era que estábamos por allá en el inconsciente sufriendo demasiado, en el conductismo que era simplemente aprendizaje, pero y en el humanismo estamos hablando de cómo nosotros nos podemos reinventar, ¿sí? Y eso es algo supremamente interesante. ¿Qué saben ustedes de la vida de Abraham Maslow? ¿Muy poco? Sí, bueno. Ok, pero la historia de vida de Abraham Maslow es interesante y hay que mencionarla un poco si uno quiere entender el tema del humanismo como tal, ¿sí? Bueno, Abraham Maslow creció en un hogar católico, un hogar que realmente pues tenía cierto tipo de beneficios, de privilegios, ¿no? Entonces eso llevaba a que él tuviera una calidad de vida como interesante, ¿sí? Pero él se la pasaba más que todo en el hospital porque era un muchacho supremamente enfermo, ¿no? Entonces él tenía esa dificultad de una manera muy, muy fuerte. Se la pasaba más en el hospital que en la casa, ¿ven? Muy enfermo, ¿sí? Y realmente él no era una persona muy, dicen los escritos que hablan de la vida de él, que él no era una persona supremamente a ser como muy atractivo, como muy agradable, ¿no? Era una persona poco agradable, ¿no? Poco agradable. Poco agradable. Sí, claro. Abraham Maslow. Pero él dijo, no, pero yo tengo que sacar adelante todo esto, o sea, yo quiero ser una persona supremamente reconocida, y él se convirtió en un psicólogo supremamente, pues imagínense, fundó el humanismo, o sea, esa corriente, o sea, no estaba hablando de la teoría humanista, no estaba hablando de la corriente humanista, ¿sí? Y eso fue algo supremamente interesante. Y ahí cuentan en su vida que el hombre, como era como el patito feo y como estaba como siempre enfermo, entonces como que
pues sí, él era una persona chévere y toda esa cuestión, pero como que nadie lo quería, ¿no? Y le hacían matoneo y todo este tema, entonces realmente el hombre pues como que mantenía así como solito, ¿no? Y cuando habían, digamos, torneos de algún tipo de deporte, a él como que siempre lo dejaban de última, ¿no? Como que él no lo vinculaban en los grupos. Es algo así como que cuando uno está jugando y quedó uno, porque quedó sobrando ya, entonces el que haga primero el gol se lleva a este jugador. Entonces la gente, sí, entonces la gente como que no quería hacer el gol, ¿no? Peor todavía, ¿no? Entonces todo ese sufrimiento le hizo pensar muy claramente de que no, esto a mí no me puede doblegar, esto yo tengo que tener la capacidad de sobreescribirme, de hacer las cosas de una manera diferente. Y él se puso en la tarea de estudiar, y fue uno de los mejores estudiantes de su época, ¿sí? En esa época empezó a salir adelante todo lo que tiene que ver con el coeficiente intelectual, ¿sí? Las pruebas de coeficiente intelectual eran la moda en esa época, ¿sí? Estamos hablando de 1950 más o menos, 1958, ¿no? El CI era lo más importante y toda la persona que quería ingresar a una universidad tenía que hacerse el CI, ¿sí? Pero no es como ahora que si uno quiere volver a presentar una prueba a saber como las que están dando ahora o la del IFEX en mi época, entonces la gente lo que hacía era presentar en esa época esa prueba y ese resultado le iba a acompañar para toda la vida, ¿sí? Ahora no, si a mí me fue mal en el examen del IFEX, entonces yo lo puedo volver a presentar, ¿no? Porque tengo yo, hermano, ¿cómo estás? Entonces yo lo voy a volver a presentar, pero en esa época no. Todo lo acompañaba para toda la vida. Y él fue, si no estoy mal, él fue como el IFEX más importante de su generación. ¿Sí? O sea, no estamos hablando del barrio, no estamos hablando del país, no, de la generación. Uno de los IFEX más importantes de su generación. Entonces él con todo eso dijo, vea, yo tengo la capacidad de sacar adelante lo que yo quiera. Yo me sé sobreescribir. O sea, el conductismo sería totalmente lineal. El psicoanálisis se queda únicamente en lo sexual y en lo inconsciente. No más, ¿no? Entonces el humanismo entró a romperla con todo para poder decirle, vea, es muy importante pensar de una manera mucho más favorable para sobreescribirse, ¿no? De hecho, una de las cosas más importantes que él planteaba, Maslow planteaba, o las investigaciones que él hacía, era que lo más importante aquí era estudiar no a la gente enferma. Él hizo énfasis en estudiar a las personas que tenían éxito, a las personas que realmente tenían una capacidad en muchas cosas, gerentes, ¿no? Gente realmente que surgió de la nada y que evolucionó. Entonces él lo que hacía era estudiar, o estudió en una investigación que él hizo, más o menos como 150, 180 gerentes exitosos o personas exitosas. Vamos a mirar, yo lo que quiso hacer fue eso, como estudiar un poco la historia de vida, y por eso es importante mirar absolutamente todo esto, ¿sí? La historia de vida de cada uno de ellos, por qué esta gente surgió, por qué esa gente se sobreescribió, ¿no? Y aquí hay algo muy importante y es de la vida real. ¿Ustedes se acuerdan de la película En busca de la felicidad? Con John Smith, con Will Smith y el hijo y el niño.
pues ahí está haciendo referencia a la vida de Chris Gardner, ¿sí? Un motivador ahorita supremamente exitoso. O sea, este señor en su vida pasada, en su vida de infancia, él sufrió muchísimo. Él era de padres separados, a él lo violaron cuando era pequeñito. O sea, una vida supremamente espeluznante, ¿sí? Cuando ya muestra, de hecho, él en la película del Busca de la Felicidad, él está allí con Will Smith para decirle más o menos cómo era lo que estaba sucediendo, qué era lo que estaba viviendo. Y bueno, ya mostraron prácticamente la etapa adulta del señor que surgió de la nada, ¿no? Que le tocó dormir en los baños, que lo robaron, que la esposa lo dejó por otra persona, que lo abandonó, ¿sí? Con el niño, ¿no? Entonces eso tiene mucho que ver precisamente con el humanismo, ¿no? Tiene que ver muchísimo cómo la gente se sobrescribe y cómo tiene la capacidad y la resiliencia para salir adelante, ¿sí? Y eso es algo que muchas veces las personas no lo pueden tolerar, ¿no? O sea, tienen algún tipo de tropiezo y hasta ahí llegan las personas. Entonces, Abraham Maslow nos habla de que nosotros tenemos la capacidad de reescribirnos, ¿sí? Todo ese tema de la pirámide de Maslow es muy importante, pero no la voy a tocar porque ustedes ya la manejan supremamente bien, ¿sí? Pero cuando uno habla de las personas autorrealizadas, las personas autorrealizadas tienen unas características en donde ellos son capaces de aprender de sus errores, son capaces de vivir una vida mucho más alentadora, ¿sí? Viven de lo poco que tienen, de lo mucho que tienen, pero la disfrutan de una manera supremamente reconocida. Hasta se burlan de ellos mismos, ¿no? Estamos hablando de las personas autorrealizadas. Pero según lo que dice Abraham Maslow, para llegar a esa cúspide de los autorrealizados, hay que pasar por todas esas partes de la pirámide de necesidades de Maslow, ¿sí? Y Maslow también habla de las experiencias cumbre, ¿sí? Las experiencias cumbre nos dicen a nosotros que las cosas que uno aprende en la vida o las cosas que uno vive en la vida, sean buenas o sean malas, son experiencias cumbre, que le dejan a uno un aprendizaje, le dejan a uno una enseñanza grandísima. ¿Cuál sería una experiencia cumbre? ¿Positiva o negativa? Díganme ustedes, por favor. Ok, la ruptura de una relación de pareja, ¿no? Pero ¿por qué me dejó si yo era especial con ella? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué no? Si ella me dijo que iba a estar conmigo para toda la vida, eso sí es mucha desgracia, eso, ¿no? O sea, empezamos a generar una serie de comportamientos supremamente negativos y vemos esa experiencia, la vemos como negativa. Pero uno tiene que decirle a la persona, vea, realmente usted no perdió, usted aprendió. Usted es una persona que más adelante puede reconstruir una vida en pareja teniendo en cuenta lo que hizo para que no lo vuelva a hacer, ¿sí? O sea, usted no perdió el tiempo, porque uno podría decir, ay, mire, 10 años con esta persona y mire, me abandonó. 10 años perdidos. No, no fueron 10 años perdidos, fueron 10 años de alto voltaje, ¿sí? Pero que aprendió. Y eso es lo que nos dice el humanismo a nosotros, ¿no? Que uno se puede sobreescribir. Entonces, una ruptura amorosa, ¿cierto? Puede suceder la muerte de un familiar, la pérdida de un trabajo, pero también puede ser, por eso yo les digo que puede ser algo positivo. El que ustedes se gradúen como psicólogos es una experiencia cumbre, ¿sí? Para algunos de ustedes es mucho más importante el estar acá que para otros, ¿no? Para algunos puede estar diciendo, no, es que yo estoy acá pues porque mi mamá me dijo que estuviera acá o mi papá, porque es que todos son psicólogos y él quiere que yo sea psicólogo, ¿sí? Entonces, no, acá
realmente, si nosotros queremos vivir esas experiencias cumbre, son o van a ser, van a partir de lo que yo deseo ganar, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia entre nosotros, los seres humanos, en donde realmente nos comprometemos y nos toca quemarnos las pestañas para lograr lo que queramos, ¿sí? ¿Que nos cuesta? Sí. ¿Que nos toca duro, berracamente duro? Sí. Pero cuando uno logra el objetivo y saca adelante lo que uno quiere, pues caramba, eso es una maravilla, ¿sí? Porque uno saca pecho aún más todavía y se siente muy feliz de lo que ha logrado, de lo que ha conseguido, ¿sí? Entonces, durante todo ese proceso, yo voy a evaluar mi resiliencia. Yo voy a mirar qué tan fuerte yo soy para soportar las incomodidades de la vida, las frustraciones de la vida. ¿Quién no ha tenido un desamor? Levante la mano quien no haya tenido un desamor. Creo que todos. Ah, no. Mira lo que tú mencionas, no salimos de allí. Ah, y es que a veces cuando no aprendemos de las malas relaciones, salimos de Guatemala para meternos a Guatepeor, ¿no? No aprendemos. Entonces, ¿dónde está ese aprendizaje que debemos tener en cuenta? ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de una relación de pareja en donde realmente fue como tóxica y que yo digo que fueron 20 años de tiempo perdido, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es, vea, si usted no cierra ese ciclo, usted fácilmente puede empezar una relación y le va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? O usted con la sed de venganza, entonces usted se va a burlar de las siguientes personas que tenga en su relación de pareja, ¿sí? Algo así como que un clavo saca otro clavo. Y no es la idea. No es la idea. Entonces, realmente uno, cuando hablamos de cómo mirar la psicopatología desde los diferentes enfoques, el humanismo lo enfatiza muchísimo en eso, ¿sí? Y el otro teórico o personaje importante en el humanismo es... creo que es Carl Roger, ¿sí? Que creo que él es el que habla la terapia centrada en el cliente, ¿no? ¿Cierto? Carl Roger, ¿sí? Entonces, él también trabaja muchísimo el humanismo. Carl Roger, pues como su nombre lo indica, él no ve al paciente como eso, como paciente, sino lo ve como cliente, porque es que el término paciente viene desde la parte médica, viene desde el psicoanálisis, y el paciente ya lo está rotulando a uno como enfermo, ¿sí? Por eso ahora se menciona, pues a uno dice paciente o le dice consultante, ¿sí? Pero hay personas que le dicen cliente, ¿no? Entonces, la terapia centrada en el cliente es que, bueno, vamos a mirar cómo manejamos el proceso terapéutico a partir de lo que usted quiera, ¿sí? Entonces, ahí es cuando uno empieza a generar como un contexto bastante interesante. Ya, bueno, ya no se va a apagar en los 40 minutos. Ya no. Sí. Sí, yo creo que su merced era el culpable de esa. Sí, no, ya, es que ya hoy pude ya solucionar ese tema. Bueno, entonces, es muy importante que nosotros, como terapeutas, nosotros tengamos la claridad de que debemos generar un primer impacto muy positivo en el consultante. Y tiene que ver con esto que ustedes mencionaban acá, las anteriores consultas, ¿no? Las anteriores consultas son muy importantes. Bueno, ¿usted qué terapia psicológica ha recibido con anterioridad? No, tal, pero ¿cuál fue el modelo que usted trabajó? ¿Qué trabajaron en cierta manera con usted? No, el psicoanálisis, no, el psicólogo lo que hacía era sentarme o escucharme ahí en el diván, ¿sí? Pero no, nos demoramos muchísimo,
¿sí? Yo duré con él como un año y apenas llegamos a la edad de 10 años. Y ahorita tengo 30 años, entonces ¿cuántos serán más? Y eso es una de las desventajas que tiene el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis es algo que puede durar toda la vida, ¿sí? Pero, digamos, ¿cuál sería como el ideal de tiempo para decir que el paciente? Pues porque, digamos, o sea, no me dice que no se 10 años, o sea, ahí ya No, además, sí, no, además de que si yo... Sí, eso, y además de que tiene que ser uno ético. Sí, exactamente. Es que mire, la consulta, no, mire, la consulta, digamos, una buena consulta no deja valer menos de 150,000 pesos. ¿Sí? De ahí para arriba las consultas, dependiendo de la experiencia y de la capacitación que tenga o el conocimiento que tenga el terapeuta, puede costar hasta, hay psicólogos que yo conozco, colegas, que hacen paquetes y dicen, mire, este paquete que son 10 sesiones le vale 4 millones de pesos. Pero usted ya sabe. Pero usted ya sabe, claro, y usted ya sabe qué es lo que vamos a trabajar. Pero usted lo va a trabajar porque uno tiene que ser muy claro con el paciente, uno tiene que decirle, pero usted sí va a asistir, ¿no? Por eso es importante que uno en las primeras consultas, uno genere una muy buena empatía con el paciente. Pero no es una duda, digamos. Yo puedo armar un paquete, como tú lo dices, yo tengo un paquete. ¿Tú como terapeuta? Sí, Ajá. y yo te digo así, mira, no sé, vamos a trabajar 14 sesiones y te cobro 6 millones de pesos por los 14 sesiones. Ajá. Pero yo no puedo decir así, o eso que tengo esta clase de paquetes y comentarte precios y tiempo, sin saber de pronto cuál es tu consulta problema, o es necesario primero tener la problemática. Total, no. Tú para poder ofrecer tus paquetes, ¿sí? Tienes que hacer primero el motivo de la consulta. Y para allá iba yo con respecto a la pregunta que ustedes hacían de cuánto se puede demorar una terapia para un paciente, ¿no? Primero, depende mucho del paciente. Depende mucho del motivo de la consulta que tenga la persona, ¿cierto? Y lógicamente uno tiene que involucrarlo y decirle, bueno, si usted va a comenzar, tiene que continuar en el proceso. No me haga perder el tiempo de que no va a volver, ¿sí? Yo, con base en lo que usted me dijo, yo creo que vamos a tener como unas 5 o 6 o 7 sesiones, ¿no? Pero eso depende, o sea, la recuperación o la evolución con respecto a el motivo de la consulta va a depender mucho de usted. O sea, yo le voy a mandar el balón a la persona y decir, usted va a hacer de que el proceso terapéutico funcione, pero porque usted se compromete, porque usted está asumiendo la responsabilidad de asumir su recuperación, ¿sí? No depende de mí. Yo le genero las estrategias, pero usted es el que decide si hace la transferencia. Cuando uno habla de transferencia es las tareas que yo le dejo. O sea, aquí yo trabajo en consulta, ¿sí? Y le digo, mira, usted tiene que hacer estas tareas allá en casa. Tiene que trabajarlas. Si me llega el día o a los 8 días sin haber hecho la tarea, entonces no funciona. Entonces le digo, mire, no me haga perder el tiempo. O sea, lógicamente se lo voy a decir de una manera muy asertiva. Pero usted no está haciendo las tareas. Para que usted tenga un cambio significativo, usted tiene que empezar a trabajar muy juiciosamente. Es lo que llaman la transferencia de aprendizaje. Esa transferencia de aprendizaje es de lo que yo le enseñé a la persona en el consultorio, la persona lo va a llevar a la vida real, ¿sí? En el contexto real, y lo va a asumir y lo va a poner en práctica, ¿sí? Entonces vamos a ver cambios, o usted va a ver cambios en usted mismo después de la sesión número 4. Pero si su merced no lo asume, podemos durar todo el tiempo y no vemos el cambio, señor.
tiempo, decir, bueno, si todo va a salir bien, en la cuarta etapa, en la cuarta sesión, ya va a empezar a tener ese cambio, ya va a empezar a Se supone que sí. proyectar desde la primera, ya uno puede Sí, dependiendo del motivo de la consulta, de la problemática con la que venga el paciente, sí, claro. Pero Sí. siempre se tiene sí o sí, perdón, que hacer una evaluación, porque pues según lo que entiendo, para poder ofrecerle a un paciente con un paquete o algo así de atención, se tiene que hacer una evaluación inicial. Y partiendo de la evaluación inicial, ya uno sabe más o menos por cuánto se puede demorar, qué tan agudo puede ser la problemática con la que viene el paciente, Sí. porque imagino que eso va variando de la problemática de cada paciente. Sí. Hay algunos que se recuperarán en 3 o 4 sesiones y habrá otros que llevarán un poco más de tiempo. Es lo que hemos estado diciendo. Dime. Pero no puede pasar que, digamos, a la medida que va transcurriendo la sesión, que no es lo que yo creía. ¿Quién? Yo como terapeuta, que no. 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 No, porque, o sea, eso sí fue un error mío, ¿no? Como terapeuta, yo tengo que tener claro. No, por eso, o sea, yo en la primera o en las 2 primeras sesiones yo voy a tratar de hacer un buen diagnóstico de lo que yo tengo de lo que yo encontré en el paciente y a partir de ahí voy a desarrollar un proceso terapéutico. O sea, yo no puedo decirle, vamos a ver cómo nos va con esto. No, resulta que en la sesión 8 no funcionó, entonces le vendo este otro paquete. No, uy, no, gravísimo. Me pueden demandar. Dime. No, porque tú tienes que determinar por qué es la depresión, ¿no? No, pues yo tengo que tomarme el tiempo para decir, yo voy a aplicarle una serie de cuestionarios para que me diga cuáles son los estados depresivos que tiene, si son alto, moderado o bajo, ¿no? O sea, yo tengo que mirar, o sea, yo no puedo. El problema es con la CPS es de que en 20 minutos uno no puede evolucionar absolutamente todo. Es que yo creo que no sé si de pronto si me pregunte, vaya al ejemplo que voy a dar. Nosotros en la otra materia también estamos viendo como casos clínicos, como para empezar a revisarlos. Y la profesora que nos da la clase nos comentaba que ella personalmente ha tenido pacientes con los que abundan el tema de pronto en la entrevista y demás para saber cuál es el problema en sí. Y que a veces pues ella como que ya encontró un problema que cree que puede ser y que de la nada, digamos, en la tercera o cuarta sesión, el consultante dice como, ay, se me olvidó decirte que a los 5 años fue violada. Entonces que a ella sabe que toca replantear un poco todo lo que está haciendo para retirarlo. No sé si la preguntaba ya en ese orden de ideas, el tiempo es el mismo, solamente que tengo que trabajar ya la problemática que me con el paciente, o yo puedo validar con el paciente la viabilidad de abrir el espacio y tiempo que tenemos para la terapia. Yo tengo que ser muy objetivo y muy honesto con el paciente, en donde yo voy como redescubriendo varias patologías o varios comentarios que él hace. Entonces, hay algo que se llama la conducta blanca. La conducta blanco es la situación 1 o primera por la que vino a consultarme el paciente, ¿sí? Pero luego salen otras, ¿no? Salen otras. Entonces yo lo que tengo que hacer como terapeuta es como darle un orden jerárquico, ¿cierto? A cada uno de esos comentarios que hace él. Pero resulta que lo de la violación está apuntando a las otras cosas, ¿sí? Entonces yo me centro en lo que esta violación hace desde que la persona que rechace las relaciones de pareja, ¿sí? Por decir algo.
Ah, bueno, entonces vamos a hacer una reestructuración y vamos a hacer entonces un proceso de duelo, un proceso de normalización, vamos a generar habilidades sociales. Entonces ahí yo estoy como apuntando paso a paso lo que yo voy a trabajar en esas sesiones. Digamos, si es una violación y que la persona se cierra muchísimo en las relaciones de pareja y que pues lo que él va a consultar o ella va a consultar es de que es supremamente introvertida, ¿sí? Entonces, inicialmente sería carencia de habilidades sociales. Pero evaluando muy bien, uno se entera de que hay cierto tipo o sea, se presentó violación cuando tenía 6 años. Ah, bueno, entonces ya vamos a mirar, muchas veces ustedes saben de que los violadores a veces lo que hacen es echarle la culpa a los niños violados como para que no hablen, entonces usted es el culpable, entonces hay que reestructurar esa manera de pensar de los pequeños o de los adolescentes o de los adultos, porque muchas veces la gente guarda esa información por años, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es que eso no, bueno, ahora se cuenta más fácilmente, ¿no? O no lo, sí, exactamente. Fue algo normal y nunca fue una relación, fue algo normal que sucedió, pero cuando están en una etapa de adulto, se respetan. Sí, claro. Fue normal lo que me pasó y por años creyeron que sí. Sí, claro. ¿Cómo se dan cuenta de esa parte? Se dan cuenta de pronto en las relaciones de pareja, ¿sí? Que la mujer no lubrica o el señor de pronto no tiene una erección, ¿no? Entonces, pues lógicamente eso hay que evaluarlo. Entonces, ¿yo qué hago? Yo como psicólogo, yo no soy sexólogo, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, necesito que usted vaya a un terapeuta sexual, ¿sí? Vamos a mirar, quiero que tenga una consulta con un terapeuta sexual o con un sexólogo, ¿sí? Para que indaguemos algunas cosas. Y lo otro es de que yo voy a evaluar también por medio de exámenes médicos para saber qué de pronto puede estar sucediendo en el organismo de la persona. Yo tengo que descartar cualquier condición biológica. Yo tengo que descartarla, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con el paciente? ¿Por qué no reacciona a un estímulo sexual? ¿Por qué no hay erección? ¿Por qué no hay lubricación? Hay que mirar esa parte, ¿no? Entonces, si yo ya indagué, a mí me pasó un cacharro, esos son gases del oficio, a mí me llegó una señora muy bonita, ¿sí? Pero supremamente bonita ella, un cuerpazo ella, ¿sí? Entonces, ella estaba en mi lista de pacientes, ¿no? Aquí abro un paréntesis, les cuento esta anécdota, ¿sí? Ella estaba en mi lista de pacientes, fulanita tal, entonces yo salí y la llamé. Entonces, yo a la consulta, es que me acuerdo y me da risa, ¿sí? Llegó a la consulta, no, incluso ella también le dio mucha risa porque fue muy cómico lo que le sucedió, ¿no? ¿Sí? Sí, claro, claro. Pero ya le digo por qué. Entonces resulta que ahí está en la lista y me dice ella o me empieza a hablar, no doctor, es que a mí me lo recomendaron porque usted es un buen médico, ¿no? Ah, bueno, gracias. Entonces, bueno, yo empecé a indagar, a hacer la historia clínica, a indagar varias cosas. ¿Con quién vives? Con mi esposo, ¿sí? Ok. ¿Tienes hijos? Sí, sí, tengo 2 hijos, 2 hermosos hijos. ¿Y cómo está la relación de pareja? Bien, ¿sí? Entonces me dice, no, lo que pasa es que yo no he podido caer en embarazo, ¿no? Entonces yo indagué más la parte familiar y volví ayer, me decía, pero a mí me lo recomendaron a usted, a mí me lo recomendaron a usted. Entonces yo indagué todo lo que uno como psicólogo tiene que indagar. Entonces yo volví a mirarle, tu nombre es tal, ¿no? No, sí, acá está. Entonces tú pediste cita de manera presencial o por teléfono. No, por teléfono. ¿Y tú de qué la pediste? Y entonces me dijo, no, ginecólogo, ¿no? Entonces,
Entonces, claro, no, mire, creo que la niña que del call center te atendió, lo que te escuchó fue mal, porque es que yo soy psicólogo. Y yo decía, porque ella se quedaba mirando, bueno, pero él, ¿por qué no, por qué él no me manda ya a la cama, a la camilla, y que me diga que me quite la ropa? No, y con ella nos mirábamos y nos reíamos, porque imagínense. Entonces uno tiene que evaluar muy bien, muy bien, precisamente el motivo de la consulta y que realmente toda la información que haya, por pequeña que sea, se mencione, ¿sí? Y yo tengo que tomar nota de todo eso. Entonces yo voy a mirar las conductas blanco, que son las conductas que yo voy a, como decir que esta es la que está generando más esa problemática, y las subconductas. Entonces yo voy a tener como una jerarquización de las condiciones del paciente. ¿Para qué? Pues para poder entonces hacer un buen proceso terapéutico. Señor. Digamos, uno como terapeuta, tiene su paciente, Deje así, hermano, deje así. Sí, no. Porque yo sé y ha pasado pacientes que a la cuarta sesión, digamos, pongámosle son 17 casos. Y a la quinta ya dicen, no, yo ya me siento bien y dejan de asistir. Uno como profesional, en caso tal, no sé si uno tiene todo establecido, uno dice, no, eso no está bien, porque posiblemente vaya a recaer más fuerte o algo. Uno cómo hace para decirle a esa persona, venga, es que si de verdad abandona en este momento el proceso, sí, claro. va a ser perjudicial sin que se vea como algo eso, monetario, sin que se vea como es que necesito que sí, claro, claro. Pero es cierto, eso que su merced dice es cierto. O sea, hay dos cosas allí que uno tiene que tener como terapeuta, y es de que, pues de hecho, el trabajo de uno vale, ¿no? ¿Sí? Entonces yo tengo que decirle a la persona, mire, este es un proceso que dura 15 sesiones, ¿no? Entonces, usted pronto puede sentir una mejoría, pero yo le sugiero que la mantenga, porque tenemos cuando ya lleguemos a la sesión número 6, 7, ya tenemos que afianzar todo lo que usted ha avanzado. No lo puedo soltar, ¿sí? Y no es por la parte económica, sino porque realmente tenemos que afianzar muy bien los procesos de cambio que usted ha venido trabajando, ¿sí? Entonces yo le digo de una manera supremamente clara de que tenemos que iniciar y tenemos que terminar, ¿no? Puede suceder eso, o sea, para que nosotros comencemos, porque puede ser de que la persona se sintió bien y no me pagó, ¿no? No me pagó, entonces yo lo que hago es, profesionalmente yo tengo que decirle, bueno, usted me va a pagar inicialmente el 50% del proceso terapéutico, y ya cuando terminemos, y que si usted ve los cambios significativos, me da el 50% restante, ¿no? Pero uno no tiene que tener ya pena a cobrar, ¿no? Pues porque pues, el trabajo de uno vale, ¿no? Y si uno vende un servicio, porque esto es un servicio, por eso Carl Rogers lo llama de cliente, ¿cierto? Si uno tiene ese servicio y lo está ofreciendo, pues tiene que venderlo muy bien. Y entonces, con base en eso, la persona ya sabe a qué tenerse. O sea, ya sabe cómo tiene que ir encaminado allí. Bien. Ah, no. No, uno va aprendiendo, pues, con los... Sí, no.
mucho. No, sí. Uno no es para la canción. No. No, y si uno dice eso, lo que tú dices, está despreciando tu trabajo. Uy, ese terapeuta que me... Claro, claro. Pero ustedes lo tienen que evaluar, en cómo yo me preparé académicamente para salir a poner en práctica mi profesión. Entonces, si yo me considero mal profesional, entonces voy a titubear. Si yo me considero un excelente profesional porque yo le diagnostico, hago un proceso terapéutico y en mis prácticas clínicas saqué buenos resultados con mis pacientes, entonces yo puedo decir, ah, no, yo tengo una muy buena preparación como terapeuta, entonces lo que yo voy a hacer es cobrar lo que yo considero debo cobrar. Entonces uno mira cómo está el mercado con respecto a las consultas psicológicas, ¿no? Pero si uno se pone a decir eso, lo que coloque Dios en las manos, en su corazón, pues eso está hablando muy mal. O sea, no vuelven. O sea, a la gente le gusta volver porque les cuesta, porque tienen que pagar. Si no, pues no vuelven. No vuelven. Y si yo le dije, deme de antemano el 50% del tratamiento, que son 2.500.000, por decir algo, ¿sí? Entonces la persona va. No, pues porque ya pagó. ¿Cómo? Pero yo creo que va la posición, ¿no? Como Pero terapeuta, decirle, comunicación, sí, claro. es que no te entendí lo que dijiste. ¿Cómo? Que digamos, dice como, no sé, dice que de 3 millones de pesos de uno. Pero el tercero que no se va a retirar. Pero entonces también lo pueden como malinterpretar el, no, ese psicólogo que es sobre la plata y pues también no me va a ayudar. Uno trabaja, exactamente, uno trabaja realmente referenciado, ¿no? Sí, porque uno dice, no, es que mira, a mí me lo recomendaron, doctor, y yo sé que usted cobra bastante, pero que los resultados son muy buenos. El nivel de éxito en mis terapias es de 95%. Entonces eso la gente sabe. Y es que lo que pasa es que aquí en Colombia la salud es muy mal retribuida económicamente, muy mal retribuida. Si nosotros viajamos a Canadá, Estados Unidos, Europa, allá lo que es salud son súper costosos. De hecho, yo tengo un primo que vive en Estados Unidos y el hombre se viene para acá para consulta odontológica. ¿Sí? Porque es que haya un tratamiento odontológico, o sea, todo lo que tiene que ver con salud es bien, muy bien remunerado. ¿Sí? Pero bueno, no hablemos más de eso porque... Sí. Bueno. Presenciales, 600.000 pesos. Y una sesión, 150.000. Y online, pero clínica. Online, 95.000. Sí. Lo que uno tiene que tener claro es de que primero uno lo hace por ética y se lo goza uno, ayudándole a la gente. Sí, ok, bien. Entonces, hablábamos nosotros de Carl Rogers con respecto a esta teoría, a la técnica centrada en el cliente, porque cada uno de nosotros es un mundo aparte, es un mundito aparte. Cada quien tiene su manera de ver la vida, cada quien se asusta en mayor cantidad o en menor cantidad, cada uno es totalmente diferente. Entonces, mi terapia o la terapia que yo utilicé con este señor o con esta señora no me va a funcionar acá, así sea la misma patología, ¿no? No me va a funcionar. Tiene que ser algo que evalúe, porque cada uno tiene su vida de una manera diferente, cada uno tiene una estructura de vida, una formación de vida, una historia de vida totalmente diferente. Entonces, cada caso es totalmente diferente. Y lo otro es de que Carl Rogers planteaba en su terapia centrada en el cliente, es de que nosotros debemos generar una muy buena empatía con el paciente, un buen rapport con el paciente, de tal manera de que no es que el paciente llegue y una vez yo lo siente y le diga cuál es el motivo de la consulta, no.
Tenemos que, bueno, romper un poco el hielo y tener un poco la posibilidad de conocer a la persona, cómo le fue de venida para acá, mucho trancón, se alcanzó a mojar, o sea, qué trancón tan grande que hay acá en Bogotá, ¿no? O sea, hablar un poquitico de otras cosas, ¿sí? ¿Para qué? Pues para generar un poco más de tranquilidad en el paciente, ¿sí? Y él habla, Carl Roger habla muchísimo o hace mucho énfasis en la resiliencia, ¿no? Cómo las personas debemos, y por eso es muy humanista también Carl Roger, porque él habla muchísimo de cómo nosotros debemos aprender de las cosas que de pronto nos tiran al piso, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de MG? ¿Sí? Exactamente. Exactamente. Hay personas, digamos que ¿eso fue en qué año el DMG? Eso. 2000, sí, 2007 más o menos, ¿no? 2007. Entonces, 2007 ganaron. Y hasta porque me iban a dar una de 15 años y ¿Cuánto invertiste? no, mis papás entonces perdieron como unos 30 millones. Imagínate, ¿no? Un tío que tenía una empresa de salchichones en departamentos de ahí, la vendió como de 300 millones, y ganó. Y lo volvió a vender todo. ¿Y ahí sí lo perdió? La avaricia, ¿no? ¿Viste? Sí, pero es eso, o sea, claro. ¿Y él había invertido cuánto? 600, ¿no? No, por Dios santo. Tiene que ver con eso. Miren. Tiene que ver con eso. Precisamente, Carl Roger. Claro. Pero hay gente que no lo es. Hay gente que no es. O sea, hay gente que hoy día vivieron esa experiencia del DMG y hoy día no la superan, ¿no? Echan madrazos, denigran, no lo superan. Sí, no se volvieron a levantar. Entonces, una persona, y el ejemplo es este, una persona que de pronto invirtió en DMG y invirtió 10 millones de pesos y los perdió, ¿sí? Y que fue allá para que le dieran la plata y le dieron una licuadora o una tostadora, ¿sí? Una tostadora que le costó 10 millones de pesos, ¿sí? Entonces, él empezó a caer, inclusive perdió la relación con la pareja, o sea, una sal, pero en el impresionante. Y él echaba siempre madrazos y no superaba absolutamente nada de esto, ¿sí? O sea, no fue resiliente y el hombre siempre le echaba la culpa a la vida y, o sea, siempre quejándose. Y exactamente, y otra persona que también le apostó a DMG, pero que apostó, inclusive hipotecó la casa y invirtió 70 millones, también los perdió. Pero esa persona fue muy resiliente porque esa persona, pues en compañía de su esposa, sacaron adelante a sus hijos, pidieron un préstamo, se endeudaron, pero trabajaron muy juiciosamente y ya tienen casa nuevamente, ¿sí? Ya, o sea, lograron superar esa pérdida económica. Eso habla muchísimo de la resiliencia como tal. Habla muchísimo de lo que logramos nosotros aprender de esas experiencias traumáticas que nos afectan fuertemente, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de toda esa manera como nosotros vamos a entender un poco la psicopatología de nuestros pacientes. Ahora, miremos, ya hablamos del psicoanálisis, ya hablamos un poco del conductismo, lo mencionamos así por encima, hablamos del humanismo, ahora miremos un poco lo sistémico. Lo sistémico es supremamente importante evaluarlo, ¿sí?
esa corriente sistémica es supremamente importante. ¿Sí? Es supremamente importante. Lo sistémico, ¿qué incluye? Absolutamente todo. O sea, lo sistémico incluye absolutamente todo esto. Absolutamente todo eso. ¿Sí? Lo sistémico, se lo voy a explicar con un caso. ¿Sí? Para que lo entendamos nosotros bien. Voy a contarles la historia de un niño que me llegó a mí a consulta. ¿Sí? Un niño, bueno, pero antes de que me llegó a consulta, les voy a abrir un poco la historia desde el niño. Este niño vivía con el papá, la mamá y 3 hermanitos más. O sea, papá, mamá, 3 hermanitos más son 5 y con él son 6. ¿Sí? Son 6 personajes. Y bueno, vivían en una casa, perdón, en una habitación. ¿Sí? Todos vivían en una sola habitación. Absolutamente todos. ¿Sí? Hagan de cuenta, este niño es de estrato 1, ¿no? ¿Hay un estrato más bajo o algo? ¿O, no? Porque si no existiese, ese niño sería de ese estrato. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, imagínense ustedes una familia en donde pues los papás trabajaban y se quedaban los niños en la casa, en la habitación, en donde su forma de vida era bastante, sí, muy precaria, ¿no? O sea, realmente vivían muy mal. Imagínense ustedes cómo tenían su vida íntima la pareja si todos dormían en la misma cama. ¿Sí? Imagínense ustedes cómo podrían hacer su vida social, su vida, es decir, si todo estaba ahí en esa misma habitación, ¿no? Entonces los papás iban a trabajar y los niños se quedaban ahí en la casa. Entonces, una vecina puso la queja precisamente ante el ICBF porque pues supuestamente se preocupó por los pequeños, ¿cierto? Y le hicieron la visita a esta familia y claro, pues como no tenían modos de darles una mejor calidad de vida, un mejor hogar en cuanto a las paredes, digámoslo así, pues les quitaron a los niños, ¿sí? Precisamente porque no tenían cómo. Entonces, el niño más pequeño, ¿sí? Que vivía él vivía en un barrio supremamente marginal en donde pues, vivían en esas condiciones tan malucas. Imagínense ustedes, imagínense ese contexto, ¿no? Imagínense lo sistemáticamente donde vivían, qué es lo que podían comer, qué no podían comer, o sea, imagínense, o sea, solamente imagínensenlo, por favor, porque es algo bastante fuerte, ¿no? No tenían nada de absolutamente nada de lujos, absolutamente nada de lujos, ¿no? Entonces, se los quitaron, entonces él entró a procesos de adopción de otras familias, ¿sí? Este niño ya tendría como unos 8 años, ¿no? Entonces, estuvo siendo evaluado, pues para ver si se lo llevaban a alguna casa o algo así, a alguna familia, pero no. O sea, normalmente, ¿qué es lo que uno va, cuando uno va a adoptar a un niño que más o menos de qué edad lo busca? Recién nacidos. Exactamente, recién nacidos. Muy complicado, muy complicado. Pero generalmente ya los niños de 7, 8 años no son exactamente, ¿no? No lo son de esa manera, ¿no? Entonces, llegó una vez una señora que tenía toda la plata del mundo, toda la plata del mundo. Ella, si el niño vivía en estrato 0, esta señora vivía en estrato 8, ¿sí? O sea, toda la plata del mundo, ¿sí? Entonces ella
Ella no quiso nunca casarse, nunca tener hijos. Y dijo, no, yo quiero ser mamá, pero no, pues voy a adoptar un niño, ¿sí? Y ella entonces fue al ICBF a preguntar sobre eso. Y ella pensó que de pronto le iban a entregar un niño así de fácil porque tenía plata y porque tenía condiciones. Pero no, eso no es así tampoco tan sencillo. O sea, estamos hablando de los dos polos opuestos de una persona que no tenía, una familia que no tenía absolutamente nada, a una persona que lo tenía todo, pero vivía sola, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta la edad de esa persona que vive sola, ¿sí? Puede tener muchas comodidades, pero su red de apoyo es ella nomás. O sea, la red de apoyo de ese niño es ella nomás, ¿ven? Entonces esa condición era bastante compleja y le dijeron a ella, no, acá no es que usted como cuando llega al éxito y que se lleva algún producto y ya, no, acá hay que evaluarlo, acá hay que evaluar absolutamente todo eso, ¿sí? Entonces lo que se hace, lo que ella logró, pues en última fue que le dieran a este niño de 7, 8 años, ¿no? Entonces, la señora muy contenta porque le entregaron este niño digamos que 8 años, ¿sí? Entonces, este muchacho llegó allá a esa casa. Imagínense, de vivir de un barrio marginal, pasar a un barrio de estrato 8, ¿no? En donde las casas o los apartamentos son grandísimos, son enormes, ¿sí? Y ella, antes de que llegara el niño, cuando se puso a hacer todo ese proceso, ella le organizó una habitación como esta de grande, ¿sí? En donde le colocó Xbox, le colocó un televisor plasma de 55 pulgadas, o sea, mejor dicho, le acondicionó para ese niño todas las comodidades del caso. Entonces, claro, él, cuando llegó allá, la señora le dijo, esta va a ser tu casa, dijo, esta va a ser tu habitación y todo lo que hay acá es tuyo. Imagínense, de pasar a no tener nada, ¿sí? Y que todo era compartido y que todos vivían en la misma cama o dormían en la misma cama, a que él vea que esa es su habitación, que esa es su cama y que ese televisor es para usted, o sea, eso es para usted. Y pasar de estudiar en un colegio sin el ánimo de meritar a los colegios distritales, ¿sí? Pero estudiar en un colegio de esos barrios marginales o de esos colegios de barrio que son bastante pequeñitos, ¿no? Entonces, a pasar a estudiar en un colegio campestre último de todo, ¿sí? El Mary Mount, no sé, los Rosales, no sé. Pero un colegio de esos bien costosos, porque la señora tenía cómo pagar eso, ¿no? Entonces, pasó de ese colegio a un colegio en donde los niños son de dedo parado, ¿no? Los niños visten muy bien y toda esa cuestión. Algo característico que tienen los niños, entre comillas, que tienen pobreza o que están o viven en pobreza, es que son niños cacheticolorados, ¿no? ¿Sí? ¿Se los han visto ustedes? O sea, exactamente, o sea, son cacheticolorados y las orejitas todas quemadas también, ¿sí? Y tienen una forma de hablar también particular, ¿no? Porque estamos hablando de un estrato cero en donde hablan así todo llavería, entonces, ¿qué? ¿No? A pasar, exactamente. Y ahora pasa donde hablan todo con una papa en la boca, ¿sí? Entonces hablan todos elitistas, ¿no? Entonces, claro, empezó el niño, o sea, el niño intentó integrarse allá con los compañeritos de este colegio de estrato 8, intentó hacerlo, entonces ya los niños le empezaron a hacer el feo, porque es que él hablaba feo, porque es que él compartía de una manera muy fea, comía muy feo, ¿no? Entonces ya todo el mundo empezó a hacerle el matoneo, ¿sí? Entonces él no aguantó más y ¡pum! Le mandó la mano a uno de sus compañeritos. Y claro, entonces, claro, llamaron a la mamá, ¿sí? Llamaron a la mamá y le dijeron eso, de que el niño había sido agresivo con un compañerito, entonces que lo retiraran, ¿sí? Porque pues allá también se dieron cuenta que el niño venía de un estrato cero, ¿no? Entonces lo retiraron de allá. Entonces la mamá, pues con todo el amor de madre que quería darle a este pequeño, ella dijo, no, yo voy a ayudarle, yo voy a encargarme de educarlo. Entonces
ella empezó a tener una muy buena comunicación con él, a conversar con él, a hacer muchas cosas con él, a hacer tareas. Entonces las cosas iban fluyendo muy bien con él, ¿sí? Entonces la señora estaba supremamente contenta porque el niño estaba evolucionando. Entonces una vez el niño estaba tan contento que se levantó, fue a la cocina, cogió un palo de escoba y empezó a coger a esta señora de escobazos, ¿sí? Le pegó unos par de escobazos a ella, entonces, a la mamá adoptiva, ¿no? 40 años, 40 años, ¿no? ¿Sí? Entonces, ella, claro, el niño estaba vamos para allá, el niño estaba superamente contento y simplemente se levantó, buscó el palo de escoba y la cogió a escobazos. Entonces, la señora, pues claro, quiso manejar las cosas de una manera, pues, diferente, quiso ayudarlo, venga, yo te quiero mucho, venga, hagamos las cosas. Pero el niño siempre hacía eso. Entonces la señora se aguantó como 4 golpizas de esas. ¿Sí? Sí. Pero ya, eso dijo. Yo no me, dijo ella eso. Yo no me casé con un tipo para que me maltrataran. ¿Sí? Y ahora llega este niño y me coge a palo. No, tenaz. Entonces, la señora fue a la psicóloga del colegio, una psicóloga joven, recién graduada, entonces empezó a trabajar con ella, ¿sí? Entonces ella, la psicóloga, utilizó todas las estrategias cognitivo-conductuales, Vygotsky, Bandura, aprendizaje por observación, o sea, todo lo empezó a trabajar allá, ¿sí? Y resulta de que estaban haciendo una muy buena empatía, estaban haciendo un buen rapport, y entonces este muchacho, de un momento a otro, se levantó, buscó un palo de escoba y cogió a escobazos a la psicóloga. ¿En serio? ¿En serio? No, en serio. Esto es de la vida real, esto no es ficticio. Entonces, ya vamos a mirar. Entonces, cogió el palo de escoba y empezó a pegarle a la señora, a la psicóloga, ¿sí? A la psicóloga. Y bueno, entonces, claro, ella no pudo seguir trabajando con el pequeño. Pero el niño estaba hasta feliz. Sí, siempre estaba feliz, siempre estaba feliz. Bueno, ya vamos para allá. Entonces, contrataron, o sea, la persona que yo conozco, que es una persona supremamente especializada en terapia infantil, ¿sí? Terapia de niños, le llegó a esa terapeuta a ella, y empezó entonces a trabajar muy bien. Entonces las primeras sesiones el niño era totalmente callado, no hablaba, pero entonces ella fue muy estratégica y empezó a llegarle muy bien. El niño se empezó a soltar muy bien, a hacer las cosas que ella le decía. Entonces ya en la tercera, en la cuarta sesión el niño ya empezó a hablar, ¿sí? Ya empezó a tener una conversación y hablaba y todo eso, y el niño estaba supremamente contento. Y un momento se levantó, consiguió un palo de escoba y ¡pum! Otra vez a la psicóloga con experiencia, porque la anterior era una psicóloga sin experiencia, la segunda era una experiencia especializada en terapia infantil, ¿no? Y cogió entonces el palo de escoba y tampoco pudo la señora porque las cogió a escobazos, ¿sí? Ahí fue entonces cuando me llegó a mí, ¿sí? Y me llamó ella, me dijo, mire, yo quiero que usted la trate porque quiero que manejemos un modelo masculino, porque todas las personas que ha manejado y le ha pegado un modelo masculino, porque todas las anteriores le pegó a la mamá, le pegó a la psicóloga del colegio, le pegó a la psicóloga especialista, ¿sí? Entonces vamos a mirar cómo usted es una figura de autoridad, ¿no? Vamos a mirar entonces cómo nos va con usted, ¿sí? Entonces, empecé yo a trabajar con el niño, callado el hombre. O sea, el hombre no, nada. Entonces, claro, uno tiene que bajarse, como terapeuta, uno tiene que bajarse
a la edad del niño, sentarse en el piso y empezar a jugar con él, a hacerle la terapia de una manera muy lúdica, ¿no? Entonces, la primera sesión, callado, ¿no? Escucha, yo tengo que lograr un proceso con este muchacho, ¿sí? La segunda sesión, callado totalmente, ¿no? Pero entonces yo le seguía brindando, pues, como una actitud mucho más tranquila, un poco más de juego, de atención. Venga, hábleme lo que usted quiera, ¿sí? O sea, vamos a hablar acá. Yo también te voy a comentar cosas mías. O sea, a mí me gusta jugar, o cuando yo era pequeñito yo jugaba con tales carritos. O, ¿sí? Entonces, ya en la tercera y cuarta sesión el niño ya empezó a tener más confianza con uno, ¿sí? Entonces, a que no vieran qué hizo el niño. Se paró a buscar. Se paró a conseguir una escoba y a cogerme a mi escobazo, ¿sí? Se paró a buscarme. Lo estaba probando y la puso. Sí, sí. Entonces yo dije, pero ¿cómo es posible que esto lo haga? O sea, ¿cuál es la idea de este pequeño que él está entrando en una sintonía muy chévere, muy de compartir, de jugar, de tranquilidad para que él coja eso, ¿no? Entonces uno tiene que evaluar exactamente todo eso, ¿no? Entonces la siguiente sesión, entonces yo ya escondí la escoba, ¿sí? Sí, claro, claro. ¿Sí? Entonces, ya cada vez que el niño llegaba, entonces yo tenía que esconder las cosas porque ya no eran unas cosas, sino una regla. Entonces, él siempre quería coger lo que sea para pegarle a la gente, ¿sí? A los que estaban haciendo esa relación, exactamente esa conexión. Pero siempre era cuando se manifestaba como la alegría. Correcto. No, tiene que ver más por ese lado. ¿Cómo es el nombre de su merced? Edwin. Entonces, prácticamente eso que su merced dice es muy cierto. Entonces, ya después de que nosotros logramos conversar un poco más con el niño, el niño empezó a decirme, no, es que mis padres hacían esto, lo otro, mis padres se comportaban de tal manera, entonces yo empecé a metérmele por ahí. Estamos hablando de lo sistémico, ojo, estamos hablando de lo sistémico. Entonces empezamos a indagar cómo era una vida de estas 6 personas que vivían en una sola habitación. Acuérdese que él salió de ese hacinamiento a un espacio supremamente grande y que todo lo tenía para él, ¿sí? Entonces, se llegó el momento en que se logró hablar con el niño, en donde el niño comentó lo siguiente. Él comentó, pero lo que pasa es que mi papá llegaba todas las noches borracho, ¿sí? Nosotros cuando sentíamos que él metía la llave para abrir la puerta de la habitación, entonces nosotros nos arrunchábamos, nos metíamos debajo de las cobijas y nos hacíamos los dormidos, porque si nos encuentra despiertos nos coge a palo, ¿sí? Entonces, siempre que él llegaba, todo el mundo quedaba en silencio. Todo el mundo se quedaba en silencio y lográbamos entonces de que él no nos hiciera nada. Porque nos hacíamos los dormidos, pero no estábamos dormidos, nos quedábamos mirando, pero no estábamos dormidos, ¿no? Entonces, después de eso, a medianoche, el señor se levantaba, iba, pues acuérdense en que todos dormían en la misma cama, entonces el hombre llegaba ya a la cama donde estaban todos y cogía a la mamá y la jalaba del cabello y la llevaba para otro sitio, ¿cierto? Y allá la empezaba a pegar, a darle con el palo de escoba, ¿sí? Le empezaba a pegar y entonces la maltrataba horrible a ella, ¿no? Y luego, la simbología de esto es increíble porque luego ella lo que hacía era, pues como, y él le decía a ella, yo te amo muchísimo, yo te quiero muchísimo, y ella también, yo también te amo mucho, yo sin ti yo no sé vivir. O sea, después de toda esa paliza tan tenaz, él le bajaba los pantalones a ella, ella también, y tenían relaciones sexuales, hacían el amor, ¿sí? Claro, todos lo hacían, cercanos a ellos, ¿no?
Entonces, lo que su merced dice es muy cierto, ¿sí? El niño aprendió de que la manera más natural de mostrar las emociones o la felicidad era golpeando con un palo, ¿sí? Entonces, por eso yo menciono este ejemplo, porque el enfoque sistémico, uno indaga absolutamente todo. ¿Cómo está esa estructura familiar? ¿Cómo está todo este proceso? ¿Cómo está todo ese proceso? Para poder entender un poco el comportamiento de nuestros pacientes, ¿sí? Eso lleva a que nosotros sepamos que la estructura familiar va a influir de una manera positiva, medianamente positiva o negativa, dependiendo del contexto en donde yo estoy, dependiendo de mi estructura familiar, dependiendo de cómo yo vivo, con quién vivo, ¿sí? Y por eso es que se presentan muchos maltratos psicológicos y físicos en las familias, porque la estructura familiar es totalmente distorsionada. Señor. Pues desde el enfoque sistémico. No, ahí ya, o sea, digamos el enfoque sistémico a mí me va a ayudar muchísimo a mirar un poco la globalidad del mundo de vida del niño, ¿sí? Pero yo ya puedo trabajar en un proceso cognitivo-conductual, ¿sí? Para poder enseñarle al niño a que, digamos que la clase que vamos a ver mañana es de conductas impulsivas, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso, o sea, cómo nosotros vamos a manejar un poco esos procesos de cambio, esos reaprendizajes o sobreaprendizajes de conductas que son totalmente inadecuadas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las corrientes psicológicas nos dicen mucho de los aprendizajes patológicos, ¿no? Hay una película que trabaja muchísimo el psicoanálisis y se llama Los 5 de mí. Los 5 de mí, The 5 to me, ¿sí? Los 5 de mí, ¿sí? Esa habla de un trastorno disociativo. Hay una película que también se llama Tenemos que hablar de Kevin, ¿sí? Que también es que todo esto es de la vida real, o sea, son cosas que han pasado en la historia de vida de toda esta gente. Entonces, fíjense cómo los procesos familiares generan una serie de conductas totalmente disruptivas. O sea, cuando se habla de la conducta desafiante o posicional, eso tiene un contexto de aprendizaje. Hay que mirar un poco cómo se da el condicionamiento clásico en ese tipo de situaciones. ¿Cómo se da el condicionamiento operante? ¿Cómo se da el condicionamiento, cómo se da el aprendizaje por observación con respecto a todos estos comportamientos tan negativos? ¿Sí? Inclusive, uno de los capítulos de Bart Simpson trabaja muchísimo el refuerzo, pero muchísimo. ¿Sí? Un capítulo de Bart Simpson en donde él era el niño importante en Springfield. Ese capítulo se llamaba El niño yo no fui, ¿sí? En donde él cometía una pilatuna y todo el mundo se lo aplaudía. Yo no fui, exactamente, ¿sí? Entonces todas las conductas son mantenidas si son reforzadas. Acuérdense de esto, una conducta jamás se extingue. Una conducta llega a unos niveles cercanos a cero, pero una conducta jamás se extingue. Y un caso de eso es precisamente de que cuando se deja de reforzar, se disminuye. Pero la puede volver a elicitar nuevamente si la vuelvo a reforzar. ¿Del que viola? ¿Sí? No. Lo va a seguir haciendo. Lo va a seguir haciendo. Pero ahí lo que hacen es manejar un poco la medicina, ¿no? Si ustedes recuerdan la naranja mecánica, ellos trabajaron muchísimo eso. Ellos gozaban muchísimo haciéndole daño a la gente. Entonces, cuando les colocaron un medicamento
que cuando él quería hacer algo negativo, robar, violar, matar, entonces cada vez que él quería hacer eso, empezaba a sentirse mal, empezaba a sentir náuseas, a sentir vómito, a sentir mareo. Entonces, lo que hicieron fue entonces generar un nuevo aprendizaje por medio de una droga, de un bioquímico, para que él tuviera toda esa reacción. Y solamente así lograron controlar esa conducta agresiva que él tenía. ¿Sí? O sea, la naranja mecánica tiene, o sea, psicólogo se respete y sobre todo psicólogo conductual tiene que ver la naranja mecánica. En algún momento como que, bueno, a él le llegó, pero llegó como a un momento de integración. Porque pasó de ser víctima a ser victimario, ¿no? ¿Te acuerdas de que él, para que empezara a sentir todo eso, él no le dejaba parpadear? Porque yo tengo la opción de no ver lo que están haciendo, ¿no? Pero él tenía que ver absolutamente todo eso, toda la maldad, todo lo que es la bomba atómica, lo que es la guerra, lo que es asesinar, todo. Él no podía, precisamente para que el medicamento surgiera efecto, porque no lo podía evitar. O sea, la psicología es una ciencia bastante interesante, es una ciencia muy... Ah, el niño, pues lo logramos, sí. No, el niño logramos, lógicamente, generar nuevos comportamientos mucho más funcionales y logró adaptarse a su contexto académico, familiar. Pero la mamá le sirvió mucho. O sea, una señora que le dio mucho cariño y eso le sirvió muchísimo. Toca. Ah, bueno, eso le dijeron a ella. De hecho, eso lo hizo ella. Cuando ella, la señora de estrato 8, recibió todos esos palazos, todos esos escobazos, ella llegó allá y le dijo, mira, aquí está este niño que me está matando. Entonces, no, perdóneme, pero acá no es como el éxito que usted llega acá y el desafío defectuoso, cámbiemelo. Sí, exactamente. Y son muy manoseados, son supremamente manoseados. Sí, tenaz. Bien, muchachos, nos veremos mañana. Recuerden que el miércoles tenemos parcial. Hasta lo que veamos mañana. Sí.